Y un tema que los papás nos preguntamos todos los días, que es recurrente, estamos haciendo las cosas bien, estamos educando de la mejor manera a los chicos. El tema de la educación es realmente no sé, no denominarlo un problema, pero sí algo que nos debemos ocupar. Y estamos con Cecilia Di Virgilio, quién mejor que ella, para ayudarnos, para orientarnos de cómo tenemos que estar. ¿Cómo andás, Ceci? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Bueno, me alegro. Es un tema que preocupa, vos también sos mamá y uno está todo el tiempo en el día a día tratando de llegar o de estar más presente en la vida de nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, creo que la educación de nuestros hijos creo que es un proceso constante y continuo sin que ni nos demos cuenta muchas veces. No es solamente cuando uno da consejos, imparte, no sé, experiencias o comparte opiniones. Creo que la educación de los hijos uno lo hace como constantemente, inclusive vuelvo a lo mismo, casi cuando no nos damos cuenta también, Sí. con nuestros ejemplos, con cómo nos manejamos, con nuestro modo de ser, de actuar, de relacionarnos, bueno, con las cosas que pasan en el entorno. O sea, todo es parte de la educación, de lo que uno le está dando a ellos para, bueno, para su formación, ¿no? Porque somos ejemplo, somos guía, tenemos que ser también permeables para poder hablar con ellos a las distintas edades. Tenemos que fomentar mucho lo que es, insisto mucho con esto, el diálogo con los hijos, de poder llegar a lo que uno quiere decirlo y que ellos nos puedan escuchar. Y esto no es fácil en determinados momentos de la vida, donde se ponen más o rebeldes o bueno, no te quiero escuchar, mamá. No me importa. No me importa, o sea, esto también Sí. es parte de la normalidad, pero bueno, uno tiene que poder llegar a dialogar. Y la educación no es solamente la educación formal, ¿no? La que uno puede pensar, bueno, qué escuela elegimos para nuestros hijos, qué otras actividades extraescolares elegimos, sino la educación es todo, es la vida cotidiana, uno está también educando, ¿no? Claro que sí. Además, ellos toman como ejemplo casi el accionar que uno tiene en el día a día con ellos, ¿no? Claro, Prestan mucha atención. creo que eso es lo fundamental. Ahí estamos educando con actos más que con palabras. El tema es que después tenemos que ser consecuentes con las palabras Claro. que damos, con los valores que queremos transmitir, con los que hacemos. Digo, esto tiene que estar, porque si no a los chicos les puede pasar esto, pero como dice una cosa y hace otra. Claro, lo coherente, la coherencia, La ¿no? Entre lo que coherencia, uno dice y hace. sí, Claro, sí. porque ahí también entra en juego el tema de la exigencia, de cómo podemos exigir a nuestros hijos determinadas actividades que quieren hacer si lo que nosotros, en lo que tiene que ver con nuestro compromiso no se cumple. Todo esto se ve reflejado. Sí, Ahí es sí, donde hay sí. que tener mayores cuidados. Claro, se ve en el ejemplo, yo creo que es en el ejemplo. Eh, y el ejemplo tiene que ser, marca. Uno, si se pone a pensar en la propia historia, todos tenemos ejemplos de quienes nos han educado, y no solamente los padres, los abuelos, los Claro. educadores, digamos, en sentido amplio, y todos nos han aportado, algunos nos han aportado más palabras o más valores, otros más hechos, hechos concretos que nos han marcado y uno de grande se sigue manejando con todo eso que se nutrió Claro. en nuestra primera infancia, en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. O sea, el adulto es producto de todo esto, de las vivencias, de los aprendizajes, de la educación que uno ha recibido en la casa, en la escuela, en la sociedad. Y Cecilia, ¿y cuáles son las principales consultas que vos recibís en el consultorio en cuanto a esto, a la preocupación que tienen los padres? Bueno, creo que a ver, cuando hay algo que les llama la atención, algo que no es de lo esperado para ellos, es el mayor motivo de consulta. Eh, por ejemplo, alguna diferencia en su desarrollo o alguna manifestación de algún hijo que no corresponde con lo esperado, entonces hay preocupación. En general,
también con los síntomas que pueden manifestar a lo largo de la infancia, como puede ser, bueno, los problemas de conducta, que hay que ver con qué tienen que ver, si tienen que ver con la puesta de límites, con los llamados de atención, con algún problema en sí que pueda tener ese niño para adaptarse al entorno o a las necesidades que le ofrece, digamos, la sociedad, el medio en el cual se desenvuelve, en su medio social. Bueno, más que nada esos son los motivos de consulta, y a veces no son motivos de consulta, pero en la consulta uno ve cuestiones que es bueno asesorarlos, claro, o poder orientarlos, porque bueno, hay una frase que es conocida de que nadie nació sabiendo ser padre ni madre, sí, y bueno, esto también para el adulto es un aprendizaje, es un entrenamiento constante, es una pregunta que nos hacemos quienes cumplimos este rol. Bueno, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿No estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué hago con esto? ¿Esto será algo que tiene que pasar? ¿Esto es algo que, digamos, nos tiene que llamar la atención o no? Bueno, pero estar atentos como para hacer una consulta, ¿no? Ante una situación que al menos nos resulta como desconocida, o no saber cómo afrontarla. Sí, yo creo que la consulta, bueno, en algunos casos tiene que ser con un especialista, y en otros casos uno puede compartir en la escuela, en el sistema educativo que esté yendo ese hijo. O sea, me parece que tiene que ser, que tiene que haber un diálogo constante, porque la educación me parece que tiene que ver con esos dos pilares, ¿no? Obviamente cada uno cumple un rol y son totalmente diferentes, pero me parece que a veces uno tiene que consultar, y a veces la escuela puede escuchar y en el mejor de los casos orientar. También uno puede compartir también con amigos, con otros papás, con otras mamás, o inclusive si es algo que pasa en un mismo grupo de pares, en lo que es un grado o una salita o una división, poder comentar con otros papás algo que estén viendo. O sea, claro, obviamente que en algunos casos es necesaria la consulta del especialista para cuando uno ve que algo no anda bien. Y en eso no nos podemos quedar cortos, me parece a mí. Más que nada teniendo en cuenta que en otros momentos lo hemos hablado, este avance de la tecnología, de las redes sociales, cómo ellos buscan su propia información, ¿no? Sí, sí, sí. Y si uno no está a la altura de las circunstancias, digo, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que nuestros hijos están viviendo, qué les llega a ellos a nivel social, diario, y yo te diría constante, desde información, desde mensajes, desde códigos que no son tal vez los que uno impartió o los que uno quiso que ellos tengan. Claro. El tema de lo que es, bueno, el bullying, el maltrato, es algo que entre pares es algo que yo te diría que muy seguido lo veo en el consultorio, pero muy, muy seguido. Inclusive no es un motivo de consulta, pero sale en estas cuestiones de lo que los otros ven de cada uno, de cómo los cargan, de cómo los dejan afuera en alguna salida, en algún grupo. Y bueno, todo esto va impactando en cada niño, y yo creo que, como siempre trato de transmitir, todos somos parte, ¿no? Todos podemos hacer algo con lo que nos llega, con lo que nos pasa, y cuando hay alguna cuestión que tenga que ver con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con otros niños, me parece que el compartirlo, que el poder, ya te digo, compartirlo con pares, también los adultos, a ver, bueno, ¿y qué pensás de este tema? ¿Cómo te parece que lo estoy manejando? Inclusive hasta la consulta me parece que tiene que ser un motivo de preocupación, o sea, o de ocupación, como decías vos. Es algo que nos ocupa. Además, porque también esto va para pasar así como en limpio, esto que está muy bueno lo que estamos hablando, porque seguramente hay muchas personas que se sienten reflejadas, esto de, en primer lugar, dialogar. No importa la edad que tenga su hijo, porque en realidad contar lo que le pasa, desde un dolor hasta algo que siente con un compañerito en el jardín, en la primaria, lo que sea, siempre en las distintas etapas se puede hablar. Exactamente. O con juegos, o acercarse a sus hijos para tener al menos una base de donde
empezar a acompañarlos, ¿no? Tal cual. Dialogar es fundamental. Y no digo que sea fácil. No, 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 claro que no. Y un consejo es animarse a hacerlo, animarse a dialogar y animarse a escuchar qué tienen para decirnos. Porque muchas veces uno cree que educar es, bueno, dar consejos, ¿viste? Llenar de palabras y todo esto que no tiene que dejar de estar. Pero el diálogo tiene que ver con un ida y vuelta. La es comunicación, un feedback. claro, la comunicación es ida y vuelta. Sí. Entonces, si solamente, por eso digo, impartimos información y digamos, y consejos, y desde un lugar demasiado autoritario, donde tal vez no nos permitamos o no nos animemos a veces a escuchar qué tienen para decirnos, no hay comunicación. Sí, sí, es fundamental lo que decís, el tema de escuchar, porque es cierto que a veces cometemos ese error de hablar porque tal experiencia, y en realidad la experiencia que tuvimos cada uno de nosotros o cómo fue nuestra infancia, nuestra adolescencia, no necesariamente se tiene que repetir, entonces hay que escuchar a nuestros hijos para tratar de comprender que es diferente a la vida que teníamos nosotros cuando éramos más chicos, ¿no? Claro, y la pregunta a veces es, y bueno, ¿y vos qué pensás de esto? Claro. ¿Qué pensás? A ver, esto que pasó, esto que vimos, esto que pasó en la escuela, ¿vos qué pensás? Ellos también tienen para decirnos. Y ahí creo que en base a lo que ellos nos transmiten es donde uno puede aportar más. Porque es realmente eso lo que a ese niño le está pasando en ese momento. Claro que sí, por eso es tan importante que a su manera y como puedan lo manifiesten, ¿no? Sí. Ay, es muy importante. Ya vamos a volver a tocar este tema. Más que nada, teniendo en cuenta que a veces la conducta de los chicos no necesariamente va a estar aislada de lo que sucede afuera y nosotros como sociedad. No, por supuesto. Esto nos atraviesa a todos. Ceci, gracias. No, gracias a vos.